Después de tanto tiempo ayer la volví a ver y estaba tan linda. Más de 1600 canciones de su composición llenan los listados musicales, especialmente el vallenato. Así como el vuelo libre. Su legado perdurará a través de los años, tanto en su propia voz como en la de otros artistas. Soy un loco de la vida y el amor, porque te quiero a ti. Con canciones muy reconocidas a nivel mundial. Murió en un accidente de tránsito el compositor de música Romualdo Brito. Cuenta la tradición que en un corregimiento al sur de Riohacha, en La Guajira, una vez instalaron un punto de comunicación entre el interior y la costa. Este punto lo custodiaban 30 soldados que cada semana eran reemplazados. Estos se iban para Riohacha en mula, pues no había carreteras y los campesinos no sabían escribir. Así que los habitantes de allí enviaban razones con los 30 soldados a sus familiares en el pueblo y ellos respondían igual. Por este motivo, este lugar recibe el nombre de 30 Tomarrazón, pues de este lugar es oriundo el maestro de la composición ya desaparecido Romualdo Brito. En las páginas del diario de mi vida, tu nombre está escrito en letras rojas, con la sangre que brotó de mis heridas, está escrito casi en todas sus hojas. Nació en el año de 1953 en una casa humilde, siempre con ambiente campesino. Entre las labores del campo transcurría su niñez, en medio de la música que rodeaba su casa, como las composiciones de sus tíos Leandro Díaz, Adaníes Díaz y Luis Enrique Martínez. Así que se formó como un compositor narrativo costumbrista, pero eso sería un poco después, porque a esa edad no le gustaba mucho el vallenato, pues se inclinaba mucho más por las rancheras, los boleros y los ritmos cubanos. Yo le he hecho muchas canciones a mis padres, a mis hijos, a las cosas que quiero y que me rodean. Y para mí, pienso que son las mejores canciones que yo he escrito, porque son las canciones que siento, las canciones que más me hacen sentir orgulloso de ser compositor. La primera vez que se atrevió a hacer música fue en su adolescencia, cuando compuso 5 canciones en una sola mañana, descubriendo la destreza para hacerlo y además le dio gusto saber que lo que hacía le gustaba a la gente. Una de sus primeras canciones fue a dar en la voz de Lisandro Mesa, titulada El Dios Cantor, compuesta en honor a Leandro Díaz. Que yo no soy lo mejor para ti, que tú no eres lo mejor para mí, dudan de este amor tan grande, pero en la vida hay cosas tan sagradas. Comenzó a componer canciones que más bien parecían locuras que se le ocurrían. Una de las más destacadas fue la ocasión en la que escribió El Santo Cachón, que grabaran los embajadores vallenatos. Romualdo no pensó que le fuera a gustar a nadie, y la letra dio como resultado cantidad de reacciones. Algunos lo llamaban a la casa a insultarlo, muchas mujeres estaban ofendidas por el mensaje. Brito sintió un leve descanso cuando vio que el éxito del tema no duró mucho. Cuando nació Saico, no aceptaban que se afiliaran compositores vallenatos, ni aceptaban que se afiliaran compositores de color, o sea, negros, tenían que ser blancos, tenían que componer pasillo, bambuco, y el único aire de la costa que aceptaban como música era la cumbia. Cada una de sus canciones representaba una historia de vida, una anécdota propia o ajena que le contaran y que él con todo ese talento convertía en tema musical. Muchas de sus creaciones se transformaban en éxitos, por ejemplo, la canción Llegó tu marido, la hizo pensándola para El Binomio de Oro, pero no la quisieron, entonces se la dio a Jorge Oñate y resultó siendo todo un hit. Igual ocurrió con el tema Amor apasionado, fue escrita para Jorge Oñate y al haberla despreciado la convierten en éxito los hermanos Zuleta, pero una de esas grandes obras que compuso para terceros, aquella que le dio más dinero fue Esposa Mía, grabada por el doctor Otto Serge y con el acordeón de Rafael Ricardo. En las páginas del diario de mi vida, tu nombre está escrito en letras rojas, con la sangre que brotó de mis heridas, está escrito casi en todas sus hojas. En un principio la organización Saico, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, era una empresa sumamente sectaria y discriminatoria, pues solo reconocían como único compositor vallenato al maestro Rafael Escalona, debido a sus grandes amistades políticas que tenía. Los demás sufrían con sus creaciones, pues las podía usar cualquiera sin ninguna restricción y sin ninguna retribución económica para el dueño original. Pero eso cambió cuando más de 400 compositores, entre ellos Romualdo, forman un boicot presionando a la política para que interviniera y lograron que cambiara la junta directiva de Saico y así se mejoraron mucho las cosas. Pero Ardila tuvo en Valledupar, se dio cuenta, le manifestamos la inquietud, nos apoyó. Vinimos 440 ya compositores. Hicimos una toma de Saico, llegó el Ministerio del Interior, nos afilió como compositores.
Al maestro le robaban mucho sus canciones. Cuando comenzó, hubo intérpretes que se adueñaban literalmente de ellas. Me ponía furioso, pataleaba y todo, pero ellos arreglaban con mi papá, y como la mayoría de edad era a los 21 años, mi papá me firmaba las canciones y me representaba, pero él arreglaba todo en las parrandas y de nada me valía protestar, afirma Brito. Pero cuando llega a ser mayor de edad no se queda ahí, y aprende derechos autorales y llega a ser presidente de Saico y luego mantenerse en la directiva de la institución. Muchachita tan querida, del jardín de mis encantos, tú me inspiras al cantar, tú me haces suspirar y alivias mis quebrantos. Tú llenas mi corazón de locuras de amor. Antes, ser compositor era algo importante. Te veían como si Dios te hubiera dado una virtud más. Ahora cualquiera es autor en Colombia. Se roba un pedazo de melodía de acá y otro de allá. Para que algo sea plagio, la ley establece que debe coincidir en 8 compases. Así que se roban 6 del uno y 6 del otro y sacan la canción tranquilito, aseguraba tristemente el maestro Brito. Bueno, Diomedes, figúrate, Diomedes es mi familia, somos familia, cerca. Y además de ser familia, nos une una gran amistad. Él me contrataba para que fuera a sus grabaciones, a hacerle asesoría y ayudarle a seleccionar el... Conoció a su última esposa Indira de la Cruz en un festival vallenato, después de hacer todo lo posible por conquistarla a punta de canciones y de detalles cada vez que podía, pues viajaba mucho a raíz de su profesión como artista y de su trabajo como directivo de Saico. Se juntan a vivir por el año de 1997, teniendo con ella a su último hijo, Romualdo Brito Jr. La primera canción que le dedicara, lógicamente de su propia inspiración, fue Te Amo, por el año de 1998. Su otra canción, que fue un total éxito y en la voz del ya fallecido Jorge Oñate, fue Amaneceres del Valle. Soy un loco de la vida y el amor, porque te quiero a ti. Hace tiempo que mi noble corazón no había sentido así. El maestro Romualdo Brito se sentía bastante cansado de viajar y de las presentaciones, pero quería mantener contacto con su música y sobre todo sentir que podía dejarle al público muchas más cosas, así que pensó en realizar un gran trabajo discográfico que constaría con 40 o 45 canciones, algunas éxitos anteriores y otras nuevas, pero en la voz de más de 20 artistas de renombre. Se dispuso en la tarea de buscar la realización de este proyecto y comenzó. No le faltaban ideas y mucho menos composiciones, pues en su haber contaba con más de 800 temas aún sin publicar. La banda vallenata de Romualdo Brito, con 2 cantantes que vamos a tener, seguirán ellos interpretando ya mi repertorio, mi obra, pero Romualdo Brito ya como intérprete piensa que ya llegó a un ciclo donde tenía que llegar, que ya está cumplido. Pero desafortunadamente la pandemia llegó y con ella se truncó de manera momentánea los planes de Brito. Tuvo que quedarse en casa con su familia en un confinamiento obligatorio, pero que lo prevenía de contraer la enfermedad mortal del coronavirus. En un comienzo estaba desesperado, pero luego con apoyo de toda su familia pudieron llevar la situación en paz. Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino, sigue iluminando mi camino pa' que nuestro amor tan lindo siga siendo más dichoso. Trabajaba con su esposa Indira desde su casa en su proyecto, en contacto con aquellos artistas que él quería que estuvieran en ese magno trabajo discográfico, y luego que se dio vía libre para volver a salir y a transitar, continuó viajando donde cada uno de ellos a buscar la culminación, y fue justamente en uno de esos viajes, realizado por tierra, en el que él, su hijo Romualdo Brito Jr. y su yerno se movilizaban en el carro, mientras el maestro conducía que inexplicablemente en una de las tantas curvas de las desgastadas carreteras de Colombia, que perdió el control del vehículo yendo a parar fuera de la carretera, estrellándose contra un árbol. Allí, en ese siniestro, el compositor presentó traumatismo en diferentes partes de su cuerpo, por lo que falleció en el instante. Su hijo resultó gravemente herido en las piernas y el yerno también con heridas de consideración. El compositor de música vallenata Romualdo Brito se accidentó en jurisdicción del municipio de Curumaní. El vehículo se salió de la vía, colisionó contra un árbol. Este artista tenía 67 años de edad. El maestro Romualdo Brito no alcanzó a llevar a feliz término su proyecto, pero igualmente su familia va a terminarlo. Y así, aparte de las más de 1600 composiciones que a través de los años ha extendido a muchos artistas, se convertirá en parte del inmenso acopio de obras de arte que adornará el catálogo de temas musicales para el deleite de todo el mundo. Oriundo de La Guajira, recordado por grandes éxitos en la música vallenata, por temas como El Santo Cachón que grabaron los embajadores del vallenato. ¿Alguna canción del maestro Brito te trae recuerdos? ¿Has dedicado alguna de sus canciones? Déjanoslo saber en los comentarios.